Chicos, ¿alguno de ustedes en sus proyectos va a hacer correlaciones? Creo que no, doctora. Ok, perfecto. Bueno, no son tan comunes porque los desenlaces son cuantitativos. Entonces, por eso podría ser que no sean tan comunes. Vamos a revisar en esta segunda parte de la clase el tema de correlación. Esto como un preámbulo, como una prueba intermedia que nos va a permitir avanzar hacia regresiones, hacia los modelos de regresión. Entonces vamos a hablar un poco de qué es una correlación. Hasta ahorita, las pruebas que hemos revisado, tanto TEDstudent como ANOVA, Kruskal-Wallis, lo que nos han permitido, o lo que nos permiten es determinar si existe diferencias entre los grupos, entre dos o más grupos en cuanto a la media o a la mediana. Y lo mismo sucedería si utilizáramos chi cuadrada. Lo que evaluarían con estas pruebas serían diferencias. Entonces, lo que hace la correlación es evaluar variables cuantitativas o una variable cuantitativa y la otra ordinal. Y de lo que nos hablan es de la fuerza de asociación. ¿Qué de tanto al aumentar X se modifica o no se modifica Y? Nos habla de la tendencia de dos variables a ir juntas. Entonces, ¿cuál es el valor que toma Y cuando X tiene determinado valor? Entonces, esto es simplemente la correlación. Esto en forma sencilla. Nos habla entonces de covariación. Toma en cuenta el concepto de covariación. Este concepto de covariación es esa tendencia de las variables a ir juntas, el valor que toma Y cuando X tiene determinado valor. Y ahorita vamos a ver por qué es importante este concepto de covariación. Ahora, ¿cómo se redactan las preguntas de investigación que requieren ser respondidas con una correlación? Llevan la palabra relación y nos dicen cuál es la relación entre A y B, o existe correlación entre grasa corporal y circunferencia abdominal, o si la variable A se incrementa al modificarse la variable B. ¿Tienen algún ejemplo en mente de una correlación? Entonces, ya vimos que son dos variables cuantitativas y solo nos dicen cómo al aumentar, cómo se modifica Y al aumentar X. Un ejemplo de una correlación que puedan utilizar tanto en la clínica o en sus proyectos de investigación. ¿Pudiera ser también de disminución, no solo de aumento? Claro, sí, por supuesto. Puede O sea, ser. por ejemplo, el alto consumo en frutas y verduras disminuye la probabilidad de presentar un evento vascular cerebral. Ok. Consumo de frutas y verduras es correcto, pero ahora, ¿qué podríamos hacer para que esa variable dicotómica, que es evento vascular cerebral, se convirtiera en cuantitativa? ¿Podría ser cuantitativa o podría ser ordinal? Acuérdense que aquí el desenlace tendría que ser cuantitativo. ¿No sería como, o sea, la relación que tiene el consumo de frutas y verduras con los números de eventos vasculares? Ok, podría ser esa una opción. O bien la severidad de la lesión, que sería una variable ordinal. Entonces podría ser ese un buen ejemplo. ¿Okay? Otro ejemplo de correlación. Bueno, igual con el evento vascular cerebral podemos poner como a mayor presión arterial, mayor número de EBC. Ah, ok. Bien, bien, Luz. Esos son ejemplos de correlaciones. ¿Ok?
Otro ejemplo podría ser si existe correlación entre la tasa de filtrado glomerular y aclaramiento de creatinina, dos diferentes pruebas diagnósticas, o bien entre evaluar si existe relación o correlación entre índice tabáquico y BEF1, podría ser otro ejemplo. Ahorita ustedes dijeron que las correlaciones pueden ser positivas o negativas. Esa es una peculiaridad. Vamos a manejar dos tipos, bueno, hay tres tipos de correlaciones. Los dos principales es correlación de Pearson y correlación de Spearman. La correlación de Pearson la vamos a utilizar cuando las variables sean cuantitativas de distribución normal. La representación gráfica, tanto de la correlación de Pearson o de Spearman, es mediante estos gráficos que están en la parte de abajo, que son gráficos de dispersión. Cada uno de estos puntos que ustedes observan es un valor, el valor que toma Y en determinado valor de X. ¿Cómo se interpretan los coeficientes de correlación? Tenemos dos aspectos a considerar. Uno es el signo. El signo, cuando ustedes ven una correlación y tiene un signo negativo, entonces eso quiere decir que al aumentar X, Y disminuye. O bien, si ven ustedes un signo positivo, esto quiere decir que la correlación es positiva. Al aumentar X, ¿qué sucede con Y? También aumenta. Pero también existe una correlación, en este caso de 0. ¿Qué pasa si de pronto ustedes ven una correlación de 0 o cercana a 0? Es una variable que no está correlacionada porque se modifica X, va tomando distintos valores, pero Y permanece constante, dándonos una línea horizontal. Eso quiere decir que son dos variables que no están correlacionadas. Ahora, la correlación perfecta siempre será de 1, ya sea que sea positivo o negativo. Esa es una correlación perfecta. Y la ausencia de una correlación es 0. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? A una correlación de 1. Y los valores van desde -1 hasta +1. Estos son los valores en los cuales se va a encontrar la correlación, solo entre estos valores. Ahora, ¿cuál sería nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis nula sería que no hay relación entre X y Y y que la R, nuestro coeficiente de correlación, sería igual a 0. La hipótesis alterna es que existe relación y yo no sé si la correlación es positiva o es negativa. Lo que sí sé es que este coeficiente de correlación es distinto a 0. Entonces, lo que yo voy a encontrar en las correlaciones, a lo que le voy a apostar es a correlaciones que sean diferentes a 0. Si es de 0, son variables que no están correlacionadas. Ahora, tenemos la correlación de Spearman. La correlación de Spearman la utilizamos cuando tenemos variables cuantitativas de libre distribución o cuando una de ellas es ordinal. Por ejemplo, si yo quiero ver severidad de la enfermedad renal crónica o proteinuria de acuerdo a la presión arterial sistólica o diastólica, en esos casos yo utilizaría una correlación de Spearman. Se interpreta igual, los valores de la correlación es igual que correlación de Pearson, va de -1 hasta 1 y siendo el valor de nulidad 0. Entonces se interpretan de la misma manera. Ahora, esta sería una correlación de 1. ¿Qué implicación tendría el encontrar en la naturaleza o en un proyecto de investigación una correlación de 1? Vean, aquí está la correlación perfecta de 1. Pues que a mayor maniobra, mayor desenlace. Ok, pero además, Kevin, el cambio siempre es constante. Es decir, Sí. por cada cambio en X, siempre va a haber un cambio igualito en Y. Siempre va a ser ese cambio constante. Si esto fuera así, en la naturaleza, lo que sucedería es que si dos variables se correlacionan así, perfecto, pues solo con que yo conozca el valor de X, yo podría predecir con toda certeza y seguridad el valor de Y. Pero, pues esto en la naturaleza
no es común que ocurra, porque de lo contrario, pues estaríamos hablando de fenómenos que son unicausales y no multicausales. Pero esto sería lo esperado, esto sería lo ideal, y esto, una correlación perfecta, pues nos hablaría de que el cambio siempre es constante y que si conozco el valor de X, yo puedo calcular entonces el valor de Y. Entonces, esta correlación es positiva, al aumentar X se modifica Y. ¿Qué pasa con B? La correlación sigue siendo perfecta, pero ahora es negativa. Esto querría decir igual que, bueno, aquí nada más aumento el valor de X y disminuye el valor de Y, pero igual siempre es constante. Déjenme ver en el chat. Bien, Kevin. Aquí ya nos puso Kevin en el chat la fórmula. Sí, es por eso que a partir de la correlación nosotros podemos hacer predicciones y es la base para que nosotros podamos hacer modelos de regresión. Entonces, es un paso intermedio. Nunca nos vamos a quedar en un proyecto de investigación solo con una correlación. Es un paso intermedio para poder hacer modelos de predicción. Entonces, un ejemplo aquí en B podría ser que al aumentar el índice tabáquico disminuye la saturación. Eso podría ser el ejemplo de una correlación negativa. Ahora, lo que sucede en realidad no son A y B. Lo que sucede en realidad es que vamos a encontrar correlaciones fuertes, cercanas a 1, pero no de 1. Entonces, en este caso, en esta correlación, vean cómo los puntos tienden a dispersarse un poco más de la línea recta. Esto quiere decir que no todo cambio siempre va a ser constante. Esto es lo que sucede en realidad. Un ejemplo podría ser, aquí sigue siendo una correlación positiva, podría ser peso y talla. Al aumentar la talla, pues también se incrementa el peso. Vamos a ver. Ahora, vean esta correlación. ¿Esta correlación sigue algún patrón? ¿Ustedes observan algún patrón? Están todos los puntos dispersos. Si nosotros graficáramos aquí nuestra línea, nuestra pendiente, aquí lo que observaríamos sería una línea horizontal. Porque al aumentar X, Y permanece constante, no se modifica. Vean cómo los puntos están completamente dispersos, no se sigue un patrón, no hay una relación entre estas dos variables. Un ejemplo podría ser ingesta de aceite de olivo e IQ. Entonces, podría ser que esta correlación pues nos diera una de 0. Ahora, vean la fórmula. Vamos a analizar la fórmula. Una vez que ya vimos los diagramas de dispersión, la fórmula va a ser mucho más sencilla. Vean cómo se toma en cuenta siempre la N. Las correlaciones, es importante que recuerden que son dependientes del tamaño de muestra. Pueden tener una correlación de 0.1 que les salga significativa estadísticamente por tamaño de muestra, pero podrían tener, a lo mejor en lugar de 2,000 participantes, tener solo 50 y que esa correlación de 0.1 no les salga significativa. Entonces, esto quiere decir que las correlaciones son dependientes del tamaño de muestra. Ahora, vean la fórmula. Es la sumatoria, se considera entonces el tamaño de la población y se considera la sumatoria de X y Y. El valor que toma X, el valor que toma Y en determinado valor de X. Esto es la covarianza, la covariación y es el sustento de las correlaciones. Entonces, bueno, aquí simplemente se dividen la sumatoria de los valores de X, Y, pero en general, pues lo que toman en cuenta es cada uno de estos puntos. Entonces, cada uno de estos puntos es un valor que determinado en X y Y. Y eso es lo que se toma en cuenta para hacer el cálculo de la correlación. Ahora, yo les decía que los coeficientes de correlación van entre -1 y +1. Aquí lo que importa es el valor absoluto para decir qué tan fuerte es. Si tenemos una correlación de 0, ahí no hay correlación. Son dos variables que no tienen correlación. Pero si está, no sé, en 0.01 hasta 0.25, es una correlación mínima
Si tenemos 0.25 entre 0.50, es una correlación que es débil. Si tenemos una correlación de 0.5 a 0.75, la correlación es moderada a buena. Si tenemos una correlación de 0.75 a 1, es una correlación buena, y si fuera 1, pues es una correlación excelente. Ajá. Estos solo son puntos de referencia. ¿Por qué se toman estos puntos de corte? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, vean este ejemplo. En este ejemplo estamos contrastando en X la duración de la lactancia materna. En Y estamos considerando la densidad femoral ósea. Vean el patrón que siguen estos puntos de dispersión. ¿Se parecen a esto? Al punto A, B o C. No, No. está muy disperso. Se parece más a esto, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver de cuánto es la correlación. La correlación es de menos 0.11. ¿Qué opinan de esta correlación? Mínima o no correlacionada. Ok. Y para saber qué tanto impacto tiene, si ustedes multiplican, si elevan este coeficiente de correlación al cuadrado, entonces tienen 0.11 por 0.11, ¿cuánto les da? 0.0121. ¿Sí? Si lo multiplican por 100, nos da 1.2. Cuando ustedes elevan el coeficiente de correlación al cuadrado, el valor que obtienen es qué tanto del desenlace, qué tanto de Y se explica por X. Entonces, esta correlación, aunque es estadísticamente significativa, esta variable, que es la duración de la lactancia materna, me va a explicar solo 1.2% de la densidad femoral ósea. Por lo tanto, si ustedes quisieran evaluar cuáles son otros factores que están impactando en la densidad mineral ósea, ¿se quedarían solo con lactancia materna, la duración de la lactancia? ¿O tendrían que considerar otras variables? Sí, hay que considerar otras variables, Ok. porque es muy bajo el porcentaje. Ok. Entonces, esta variable solo me explica 1.2% del desenlace. Ajá. Esto lo pueden, acuérdense que lo van a obtener si ustedes elevan al cuadrado el coeficiente de correlación. Ujú. Ahora, para densidad lumbar, y bueno, lo estamos observando porque aquí, aunque la pendiente no se ve tan tendiente a lo horizontal, los puntos sí se encuentran muy dispersos. Ujú. No siguen una línea recta, están muy dispersos. ¿Qué sucede? Yo les había dicho en las clases anteriores que hay mentiras grandes, pequeñas y estadísticas. ¿Qué pasa si yo modifico la escala de mi gráfico? Pues en lugar de verse horizontal, se va a ver menos horizontal. Pero aún así, si ponemos atención en los puntos de dispersión, pues podemos observar que están todos dispersos y bueno, pues esto coincide con el coeficiente de correlación. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de duración de lactancia materna y la densidad mineral ósea? ¿Cuánto me explica de la densidad mineral ósea en columna lumbar? Punto 15. El 2, ajá, que sale al 2.2%. Ok, entonces esta variable ahora tiene más impacto la lactancia materna en la densidad de la columna lumbar que en la densidad del cuello femoral. ¿Qué tanto? Únicamente 2%. Ajá. Pero vean cómo los valores de P son estadísticamente significativos. ¿Qué podríamos concluir? Si tomamos solo el valor de P, diríamos que la duración de lactancia materna se correlaciona con fémur, con la densidad mineral tanto de fémur como de columna lumbar. Pero, ¿qué pasa si ponemos la magnitud real? Pues que esto solo explica 1.2% y 2%. Entonces, ¿qué haríamos para mejorar
estas correlaciones? ¿O qué podríamos hacer para determinar cuáles son los otros factores que están influyendo en la densidad mineral ósea, tanto de fémur como de columna lumbar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sería suficiente con hacer correlaciones? ¿Podríamos concluir un proyecto de investigación solo con correlaciones? Yo creo que no. No, sí. No, ¿por qué no, Andrea? ¿Bien? ¿Es Pues correcto? porque realmente no hubo una correlación entre las variables. Ok, aquí dice que este análisis es bivariado, solo está tomando en cuenta dos variables a la vez. Y entonces, si yo quisiera evaluar cuáles son todos esos factores que están influyendo en la densidad mineral ósea para tratar de encontrar una explicación más alta de este desenlace, pues no sería suficiente con una variable. Sí, o sea, o podrías hacer análisis de subgrupos o Claro, Ujú. otras variables, no sé, edad, sexo, incluso lo metes y ya dices, Hasta es que a raza, lo ¿no? mejor, claro. ajá. Y Eso, pues la típica frase de que correlación no es causalidad, o sea, es que de verdad dos variables, o sea, no se van a explicar solo dos variables. Está pero cañón. ¿qué pasa cuando ustedes están planteando su proyecto? Cuando yo estaba planteando mi proyecto, ¿a qué le Así apostaba? solo dices que mi maniobra A va a provocar este efecto en mi resultado y ya. Entonces, tú nada más piensas, o sea, vas a buscar esos dos datos, pero ya conforme pasa el tiempo, llenas tu base de datos, dices, madres, pues sabes qué, yo creo que tengo que añadir una variable a mi base de datos. ¿Por qué? Porque si hago este análisis de subgrupos, tal vez ya esto intervenga. Por supuesto. Entonces, cuando ustedes vean un artículo que termine en una correlación, busquen otro. ¿Por qué? No podemos terminar un análisis con esto. Entonces, las correlaciones solo me van a ayudar a definir cuáles son las variables que están más correlacionadas y esto me va a ayudar a elaborar un modelo multivariado, donde ahora yo pueda elevar esta capacidad de explicación, no solo con una variable, sino con diferentes variables. Entonces, es por eso que las correlaciones solo son un paso intermedio. Me ayudan a definir si son variables que voy a meter al modelo o no las voy a meter. Y me ayudan a saber cómo es la tendencia. ¿Qué pasa si aumenta X? ¿Qué pasa con Y? Pero nada más. Pero es la base de los modelos multivariados. Pero entonces vean cómo no podríamos nunca quedarnos solo con una correlación. Y ya nos había dicho Kevin, causalidad no es sinónimo de correlación. Necesitaríamos evaluar los diferentes criterios de causalidad de los diferentes autores, como los de Bradford y Hill, como los de Rodman. Entonces, tendríamos que evaluar que haya plausibilidad biológica entre las variables que yo estoy evaluando, que haya temporalidad, que haya consistencia, que haya un gradiente biológico, que haya una analogía. Entonces, vean este ejemplo, está ahí publicado en una página de Estados Unidos, en el Departamento de Agricultura, y aquí la correlación es de 0.99, un coeficiente de correlación de 0.99. Es positivo. ¿Pero qué está analizando? ¿Tiene algún sentido eso que estamos observando? ¿La tasa de divorcios contra el consumo de margarina? O sea, dice, perdón, que mientras menos margarina consumen, menos divorcios hay. ¿O estoy interpretando mal la tablita? Es un coeficiente de O sea, correlación positivo. correlacionado. Ajá. Ajá, nada más hazlo positivo. Al aumentar el consumo de margarina, aumenta la tasa de divorcios. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Nada. Nada. No tiene ningún sentido. Ahora, este artículo está publicado en el New England, es un estudio epidemiológico y vean la R. La R es positiva, es de 0.79, es fuerte, es leve, o no hay Es correlación. significativa, es buena. Ok, pero vamos a ver qué están correlacionando. En X es el consumo de chocolate
por kilogramo al año. Ajá. Y en Y están evaluando el número de premios Nobel. Bueno, aquí ni siquiera aparece México. Bueno, pues quizás no tenga sentido, pero a fin de cuentas los suizos son más felices. A lo mejor trabajan mejor. Claro. Pero sería buscar la felicidad como otra variable. Por supuesto, y no dada solo por el consumo de chocolate. Podría ser que ellos tengan o un mejor estrato económico o mejor calidad de vida, más trabajo, más felicidad. Dice Kevin, conclusión, hay que comer más chocolate, chocolate suizo. Si esto fuera real, pues ¿qué haríamos aquí el sábado a las 10 de la mañana? Pues mejor vámonos a tomar una tacita de chocolate o un pedazo de chocolate, si esto fuera real. Uh-huh. Sí. Entonces, acuérdense, no siempre correlación es causalidad, siempre tienen que evaluar la lógica de las correlaciones. Y bueno, es un artículo que está publicado ahí en el New England, no está tan nuevo, pero siempre me gusta ponerlo de ejemplo, porque no nos debemos dejar guiar solo por la estadística. La clínica es lo más importante. El que ustedes eleven el coeficiente de correlación al cuadrado, esto nos da algo que se llama el coeficiente de determinación y es precisamente que tanto del desenlace, que tanto de la variable de Y se atribuye a X. Entonces, el valor va de 0 a 1, una correlación perfecta de 1, si lo elevan al cuadrado, pues daría 100%, y nos diría que el 100% del desenlace es atribuido a X. Pero la realidad es que no sucede así. Ahora vean una correlación que es muy alta, de 0.70. La correlación entre masa muscular y consumo máximo de oxígeno. Nos da una correlación de 0.70. Es una correlación que es buena, que es alta y es significativa. Si lo elevamos al cuadrado, nos explica solo el 49%. Es por eso que estos son los puntos de corte. Punto 7 me da solo 50%. ¿Cómo aumentaríamos la capacidad de predicción? Bueno, ustedes ya lo dijeron, considerando diferentes variables y no solo la maniobra. Ojalá esto lo pudiéramos entender desde el principio, cuando estamos en el propedéutico o cuando estamos iniciando la maestría. Eso nos evitaría muchos problemas estadísticos. Desafortunadamente lo vamos aprendiendo ya más adelante en el camino. Pero ustedes, cuando les toque guiar a sus compañeros o hacer otros proyectos de investigación, pues ya tienen que considerar que no solo va a impactar la maniobra en el desenlace. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vean este ejemplo. Cuando lo calculamos en SPS o en cualquier programa, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar el coeficiente de correlación positivo o negativo y si es significativo o no. Entonces, en este caso, se utilizó correlación de Pearson, es decir, que las variables eran de distribución normal. Vean esta correlación, es de menos 0.656. ¿Qué opinan de esa correlación? ¿Cómo lo interpretamos? Media, ¿no? ¿Ok? Moderada a buena, ¿no? Vamos a regresarnos al cuadro para que se acuerden. ¿Cuál era la correlación? Punto 65. Punto 65. Sí, moderada, ¿no? Moderada. Entonces, punto 65 es negativo. ¿Esto qué querría decir? Este signo negativo. Que mientras X aumenta, Y disminuye, ¿no? ¿Ok? Al aumentar, entonces, al aumentar la edad, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿se acuerdan la clase pasada que vimos de ANOVA? No coincidía, esto no coincidía, porque al aumentar 7 años después de seguimiento, ¿no? Cuando revisamos T relacionada, al aumentar 7 años de seguimiento, la tasa de filtrado glomerular aumentaba, entonces no es lógico, ahí había un error. Entonces, esto es lo lógico, que aumente la edad y disminuya la tasa de filtrado glomerular. Si lo graficamos,
quedaría así. Los puntos, hay algunos puntos que están dispersos, pero pues tratan de seguir más o menos un patrón constante. Ajá. La R cuadrada sería 43%. Hasta aquí. ¿Dudas de correlación? Yo tengo una, doctora. Sí, adelante. Es que he leído en algunos artículos que ponen como explica tanto, pero de la varianza, cuando hablan de correlación, y eso me confunde un poco. Ok. La interpretación del coeficiente de determinación es justo eso. ¿Qué tanto de la varianza del desenlace es atribuido a X? Que en realidad es lo mismo que decir qué tanto del desenlace se atribuye a X. Pero lo correcto es hablar del término de varianza. Esto lo vamos a tocar y lo vamos a entender con más detalle en la siguiente clase que veamos regresión. Pero esa sería la interpretación adecuada. Ok, gracias, doctora. Bien, listo. Vamos a ver este ejemplo. ¿En qué año de la carrera ustedes llevaron pediatría? Como en cuarto, creo, no me acuerdo. Ok. ¿En algún momento les enseñaron alguna fórmula para calcular el peso a partir de la edad de los niños? Sí, pero no me acuerdo cómo es, doctora. Creo que tienes que multiplicar los años por una variable, ¿no? Pero depende de un rango de edad. Ahorita lo vamos a calcular. Vamos a recordar esa fórmula. Ajá. Vamos a hacer algunos ejercicios de correlaciones. Les voy a enseñar esta base y vamos a terminar haciendo esa correlación entre peso y talla. Entre peso, talla y edad. Ajá. Tenemos, no son tantas variables, tenemos la variable edad, tenemos la variable peso, tenemos talla, tenemos hemoglobina, plasticidad, horas de sueño y sexo, nada más. Son hasta la variable 8. ¿Qué variables pudieran estar correlacionadas? ¿Qué pasaría entre la edad y la plasticidad cerebral? Aquí plasticidad cerebral está como variable cuantitativa. ¿Qué esperarían ustedes en cuanto a la edad y plasticidad cerebral? Esta base es de niños. Que vaya disminuyendo. Ok, vamos a hacer, ese va a ser nuestro primer ejercicio. Entonces, tenemos edad y tenemos plasticidad. ¿Cuál sería el primer paso? Aplicar las pruebas de normalidad otra vez. Por supuesto. Entonces, vamos a contrastar. Bueno, incluso podríamos meter las dos. Y vamos a evaluar las pruebas de normalidad. Ahora nos vamos a ir solo a los gráficos de normalidad. Tipo de distribución de todas las variables. No paramétrica. No paramétrica. Entonces, yo voy a calcular correlación de Spearman. Entonces, después nos vamos a analizar, nos vamos a correlaciones, aquí son correlaciones bivariadas, y vamos a contrastar plasticidad contra edad. Tenemos aquí 3 correlaciones, la tau de Kendall, que es para variables que son ambas ordinales, correlación de Spearman o Pearson. Vamos a elegir correlación de Spearman. Y vamos a ver el resultado que nos arroja. Este es el resultado que nos arroja el programa. Se contrasta siempre
cada variable contra sí misma. Entonces, plasticidad cerebral contra plasticidad cerebral da una correlación de 1. Ahora, la correlación de plasticidad cerebral y edad, ¿qué significa? Es de menos 0.85. Es significativa. Pues, como dijo Luz, ¿no? Que cuando una disminuye, la otra sube. ¿Ok? Entonces, en este caso, al aumentar la edad, la plasticidad cerebral disminuye. ¿Cómo lo graficamos? ¿Cuál es el gráfico que corresponde? Al de la pendiente, ¿no? Ajá, que se llama gráfico de dispersión. Entonces, aquí para sacarlo en SPSS, nos vamos a gráficos, es cuadro de diálogos antiguos, y nos vamos, aquí están los diferentes gráficos, diagrama de caja si fueran variables no paramétricas, U o Kruskal, barras de error si quisiéramos graficar TDStudent o ANOVA, y en este caso lo que vamos a utilizar son diagramas de dispersión simple. En Y, ¿qué voy a colocar? Sí, La estamos plasticidad. plasticidad. ¿Qué depende de qué? ¿La edad modifica la plasticidad? Sí. Sí. Siempre en Y va la variable dependiente y en X nuestra variable independiente o maniobra. Entonces ahí colocamos en eje de las X edad y nos da nuestro gráfico. Aquí está nuestro gráfico. Si le dan ustedes doble clic en la parte de arriba, aquí está, aquí les aparece la pendiente. Y ya la pueden ustedes graficar. Entonces ya tenemos nuestra pendiente, es una pendiente que es negativa, al aumentar la edad disminuye la plasticidad cerebral. Ojo, estos datos lo que nos están diciendo es que edad y plasticidad cerebral solo podrán ser transpolados a población que tenga las mismas características. Es decir, en este rango de edad que se está evaluando, se evaluaron solo niños entre 5 y 8 años. Ahora, ¿qué otra variable podemos analizar? Ya vimos que todas tienen libre distribución, entonces correspondería para todas correlación de Spearman. ¿Qué otra variable podría estar correlacionada? ¿Qué pasaría, por ejemplo, entre horas de sueño y peso, horas de sueño y talla? ¿Qué otra variable se les ocurre que podríamos correlacionar? Pues edad y peso, y me imagino que saldría positiva. Ok, edad y peso. Ahora, ¿qué me dirían si yo les digo que quiero correlacionar peso con sexo? ¿Estoy en lo correcto? Pues no, o sea, a lo mejor por los datos que están en la tabla saldría alguna correlación, pero realmente pues no es causalidad. Claro, ahí lo que yo tendría que hacer es evaluar una prueba de diferencia, no correlación, sino diferencia. Tendría que utilizar una prueba U para evaluar entonces cuál es la mediana de acuerdo al sexo. Entonces ahí no sería correcto que yo quisiera utilizar una correlación. Entonces vamos a contrastar qué pasa con las horas de sueño y la talla. Vamos a dejar hasta el final peso y edad. ¿Qué pasaría con horas de sueño y talla? ¿Existiría alguna relación? No, creo, no debería. No, sí, sí puede haber. Bueno, Porque, causalidad sí, es al revés. Ok. Justo. Gerardo, entonces, Andrea dice O que sea, no. no dije nada. Gerardo dice que sí. o sea, puede ser. Yo digo que puede ser que sí. Ok, vamos. O sea, no causalidad, pero sí correlación, igual que el ejemplo pasado. Ok, vamos a intentarlo. Que se supone que con las horas de sueño o al dormir hay más hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, podríamos esperar tal vez una correlación positiva. Entonces, vamos a correlacionar talla con horas de sueño. ¿Qué opinan? ¿Quién tenía la razón?
Coeficiente de correlación de 0.12. Significancia de 0.40. No, pues no. No No se fue. correlaciona. No se correlacionan. Entonces, bueno, pues vamos nada más a graficarlo para que veamos cómo se vería esta dispersión. Entonces, aquí, ¿qué va en Y y qué va en X? Para horas de sueño y talla. Talla Talla y en ya. B Ujú. Talla en Y. y X. Horas de sueño. Ok, vamos a ver. Y vamos a ver cómo se vería nuestro gráfico. Vean, desde aquí, ¿ustedes identifican algún patrón? No, está todo disperso. Disperso. Ok, entonces vamos a poner nuestra gráfica, nuestra pendiente. Vean la pendiente y vean los puntos. Están todos dispersos de la pendiente. Entonces, bueno, son dos variables que no están correlacionadas. Ajá. Ahora sí, vamos a graficar, vamos a hacer otra correlación, una que sea más lógica. Imaginen que de pronto estamos en urgencias y llega un niño al que le tenemos que aplicar ya el medicamento. Resultaría mucho más sencillo preguntar la edad del niño que tratar en ese momento con el niño inconsciente de irlo a pesar. Entonces, en ese caso podría ser que no sea de utilidad el tener una forma de calcular el peso a partir de la edad en esta condición de emergencia. Entonces, vamos a contrastar edad y vamos a correlacionarlo con peso. ¿Qué opinan de esta correlación? Edad y peso, coeficiente de correlación de 1. Pues en teoría es una correlación Buena, ¿no? perfecta, pero Perfecta. pues no entrarían aquí otras variables como la talla. A más edad pues aumentas de talla y también aumentas de peso. Ok, ya me están cuestionando la causalidad. Entonces, si esto fuera así, si esta correlación fuera así, perfecta de 1, esta es la única variable que yo modifiqué. La modifiqué para la clase. Por supuesto que ustedes tendrían que cuestionarme, ¿será que lo único que influye en el peso es la edad? Por supuesto que no. Hay niños de la misma edad que no tienen el mismo peso. Depende del estado nutricional, si tuvieron o no alguna enfermedad, si al momento tienen alguna patología o no. Por supuesto que del estilo de vida, si hace o no hace actividad física. Entonces, esto no podría ser lógico. No es lógico que una sola variable explique el 100% del desenlace. ¿Qué pasaría si esto ocurriera? Vamos a graficarlo y me van a decir ustedes qué pasa. Entonces, es una correlación perfecta, es una correlación significativa. Si le dan ahí doble clic, ahí les pone, abajo no les calcula el valor de P, pero si le dan doble clic, ahí les dice el recuadro que es una correlación perfecta y que es una correlación significativa. La correlación es significativa a 0.01. Entonces vamos a graficarlo. ¿Cómo esperan ahora este diagrama de dispersión? Pues ascendente y en línea. Vamos a ver cómo nos sale. Ven, aquí ya está el patrón. Vamos a hacer. Listo. ¿Qué pasaría si una variable se comportara de esta manera? Vean la correlación, vean el diagrama de dispersión. Aquí es constante el cambio. Vean, a 5 años se tiene un peso de 18 kilos. A 6, de 20. A 7, de 22. ¿Qué pasaría si en la naturaleza se comportaran dos variables de la misma manera? Así como este.
pues puedes hacer las gráficas, ¿no? Y lo de peso esperado para la talla y todo eso, porque ya puedes predecirlo. Claro, entonces bastaría para calcular el peso con que yo preguntara la edad del niño. Entonces, si yo evalúo la edad, pues ya puedo saber cuál es la fórmula entonces que nos enseñaron en cuarto año de la carrera. Esta sería la fórmula. Y es igual a 8 más 2 por X. Esto querría decir que por cada año aumentarían 2 kilos. Esto si fuera perfecto, si fuera la única variable que está influyendo en la correlación. Y esto sería mi fórmula de regresión para poder predecir peso a partir de la edad. ¿Ya vieron? Esta es la utilidad de los modelos de correlación. Para esto nos sirven las correlaciones, para seleccionar cuáles son las variables que me van a ayudar a predecir el desenlace. Y esto que estamos observando aquí es una ecuación de una regresión. Entonces, ¿para qué nos sirven las regresiones? Para predecir el valor de Y a partir de diferentes variables en X. Esto, por supuesto, esta fórmula solo la podríamos utilizar en la población, en una población con características similares a las que nosotros incluimos. Es decir, en este caso, a lo mejor, si se incluyeron solo niños de 5 a 8 años de edad, esta fórmula aplicaría solo para niños entre 5 y 8 años. No la podríamos utilizar en niños de 4 años, en lactantes, solo en población similar a la que nosotros incluimos. Entonces, bueno, esta variable está modificada, yo la modifiqué para tratar de hacer esta fórmula que nos enseñaron en la carrera. Entonces, para eso nos sirven los modelos de regresión. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente clase? Regresión lineal. Les voy a compartir un artículo y van a leer déjenme enseñárselos. Y me van a hacer una interpretación de ese modelo de regresión. Entonces, esa va a ser la única tarea y leer regresión lineal. No está tan sencillo y si no lo repasan, de pronto va a parecer que les estoy hablando en chino o no va a ser tan claro. Entonces, este es el artículo. Está viejo, viejísimo, pero nos ayuda a entender. En este artículo, lo que los autores pretendían era evaluar cuáles son los factores predictores de peso y talla al nacimiento, considerando tabaquismo, alcoholismo, la edad de la madre, la paridad. Entonces, primero van a leer regresión lineal simple, múltiple, y después van a leer este cuadro y me van a hacer una interpretación. Puede ser que hasta ese momento no sea tan claro en la clase. Vamos a ir haciendo el ejercicio entre todos y vamos a ver si al final de la clase esta interpretación ya queda más clara. Entonces, eso sería lo que veríamos la siguiente semana. Regresión lineal.